Transfórmate en Goku Black. Mi brother, esa transformación ya la domino, mi brother. Hola papis y pepillas, nosotros somos Susi y Lili y estamos nuevamente reaccionando a un video de México. El video de hoy está súper interesante, es algo que yo quería saber, juegos que jugamos en la escuela. Yo realmente me interesa mucho saber si compartimos algunos de estos juegos y también si conocemos otros nuevos que podamos implementar, porque aquí nosotros todavía seguimos jugando al escondido y seguimos jugando a todo lo que se pueda jugar, porque hay que mantener el espíritu de niño vivo. Entonces vamos a ver si algunos ya los conocíamos, si algunos son parecidos a los de aquí pero con otra forma, y si algunos son totalmente iguales. Así que antes de empezar, no olviden suscribirse, tener notificaciones, dejar su like, su comentario, compartir nuestro canal. Solo la gente bonita está suscrita a este canal y a Pepillas Somos. Sábana blanca, calzón cagado. Tú no tienes más embarrado. A la rueda, rueda. Velocidad. Soy veloz. Un ganador. Bro, te lo estoy diciendo, jugar videojuegos es mi terapia. ¡Embestida, carajo! Juegos que jugamos en la escuela. No cabe duda de que la gran mayoría de los juegos que conocemos los aprendimos en la escuela, como el mítico Charlie Charlie. Y es que vamos, la gran mayoría de todos nosotros jugamos al Charlie Charlie haciendo una pregunta más surrealista que la otra. Charlie, voy a pasar el semestre. Que sí, Sí, y estoy seguro de que todos hicimos eso de preguntar cosas y luego de que se moviera el lápiz empezábamos a gritar como aficionados del América. Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Pero bueno, me gustaría que dejaran Pero ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? No Por entiendo. cualquier aire, porque eso no está bien equilibrado y al final se va a mover. Pero qué risa, como uno a la primera le daba un miedo todo. Vamos a echarle en live. Ahí dale. Y le preguntamos, ¿vamos a ir a México? Y él pues. que dejaran en los comentarios qué jugaban ustedes en la escuela. Y vamos a comenzar con los juegos clásicos, como lo son las canicas, los duelos de canicas que se armaban con los compas y con los maestros. Una batalla legendaria que se armaba contra los maestros, amigo. Los trompos. Todos jugamos alguna vez los trompos, o al menos la gran mayoría de ustedes sabe que es un trompo, ¿verdad? Es que vamos, incluso hasta los maestros sabían jugar trompo, y los más tryhards dieron demostración de sus habilidades increíbles. Pequeño Cecilia, una vez pasó el monumento, pero el Estado no lo acepta. Siempre fui fan de estos trucos con los trompos, no se los voy a negar. Los tazos son clave. Para los conocedores saben que compraban sus chetos o sus galletas solamente. Todas esas cosas que surgen de lo que vendría siendo el capitalismo, ninguna de esas cosas aquí en Cuba existieron, así que ya por ahí van viendo. Eso de que te metieran jugueticos en chucherías, no, es que aquí todo era de producción nacional, aquí no llegaba nada de eso. Por los tazos que traían adentro, especialmente si eran de Funky Punky o los de Dragon Ball, que también eran buenísimos. Y los más veteranos saben que los tazos tienen mucho lore, ya que recordarán que había tazos de todo tipo, desde los tazos de Pokémon, de los Simpsons, de los Angry Birds, de Plantas vs Zombies, había una infinidad de tazos. Bob Esponja, iCarly, Drake y Josh, juntos por primera vez. Todos tus personajes favoritos en los tazos. Pero los que a mí me gustaban especialmente eran los de Funky Punky. Estoy seguro de que ustedes recuerdan muy bien las retas de tazos perdidos. Siempre había alguien que se... ¿Ese era el que jugaban aquí? ¿Con qué lo jugaban? Con Tapa, no sé. Sí, creo que era con las de eso aplastadas. Con la chapita de las botellas aplastadas. Era que se jugaba eso. Pero ves, en los juegos sí existía. Lo que no existía era el concepto capitalista de las fichitas, pero el juego existía. Se llevaba todo, amigos. O sea, se llevaba todos los tazos y te dejaba sin nada. Ese tipo lo traía todo, traía su portatazos, su bolsa llena de tazos, uno más exclusivo que el otro. Había gente que incluso hasta coleccionaba sus favoritos. A mí me tocó ser de los que jugaban tazos, pero siempre perdían. Jugar a las cartas, como las barajas, el uno, el joker, el póker, y los que le saben más, jugaron incluso las cartas del Pokémon,
del Dragon Ball, una locura porque se armaba una guerra al estilo Yu-Gi-Oh! ¡No lo escuches, Yugi! Kaiba siempre tuvo los 3 naipes del dragón. Mi única oportunidad es ensamblar las piezas de Exodia. Pero todo está en mi contra. Más cuando veías como el maestro empezaba a acercarse hacia tu butaca, levantaba en un movimiento muy hábil todas tus cartas. Más tarjetas de Dragon Ball y de Naruto que también van para mí. Desaparecían mágicamente en su bolsa y te quedabas con cara de... ¿Qué jugada fue esa? Y los más finos jugaban al ajedrez. Aunque realmente yo nunca entendí el lore del ajedrez, solamente porque me recordaba la escena de Malcolm el del medio, los juegos de la infancia, aquellos como las escondidas, los desgraciados que se escondían en los baños. ¿Eso qué, amigo? No mamen, pues si no era de Walking Dead. Otros juegos como los encantados, los congelados, las traes, el legendario avioncito, siempre tenía que haber un avioncito en la escuela. Los que jugaron a la gallinita ciega, bueno, ya sabrán el lore. Yo siempre era el que me caía y no le pegaba a nadie. ¡Qué barbaridad! Era una vergüenza para ese juego. Y el ladrón... Ay, yo como hacía trampa en ese juego de la gallinita ciega, porque yo desde niña siempre he sido muy... trepadora, en plan que siempre ando en árboles, siempre andaba en árboles y todo eso. Mi papá me enseñó desde niña a subirme a los árboles, a subirme a los muros, donde quiera. Y entonces en la gallinita ciega yo siempre me trepaba a un árbol y que iba a ver el pobre infeliz con los ojos tapados que yo estaba encima de un árbol. Más nunca en la vida me encontraba. Y el policía, o los vaqueros. ¿Quién no jugó a los vaqueros, amigos? Simulando el salvaje oeste. No sé, personalmente me tocó ver a unos niños jugando a Toy Story, simulando que eran Woody. Hey, Locho, tranquilízate. ¿Qué me dijiste, pinche vaquero? Que te tranquilices. Tranquilo, Locho. Que me tranquilice, vergas. Y ahora vamos con los que nunca pasarán de moda, como lo son el fútbol. Las pibas. Me enamoré del fútbol por 2 cosas. Por la pasión que me transmitió mi padre y por la volea de Zidane. En el año 2002, los pibes. El básquetbol, el voleibol. El voleibol mucho tiempo. Ay. El béisbol y las combinaciones de juegos como lo era el béisbol con el fútbol, que esta era una combinación que se jugaba entre los dos juegos, pero unos capos los maestros para inventar juegos, ¿no? Estos maestros era para que patentaran sus ideas porque realmente están muy entretenidas. ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Dentro! ¡Adentro! Aquí se dice María. Dale, rápido! ¡Dentro! ¡Afuera! ¡Afuera! Ya, vámonos, cierren. ¡Listos! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Fuera! Vaya creatividad que... Y una vez estuve en un lugar que limitaba con una base del ejército, ¿sabes? No era nada serio, pero era como un lugar del ejército. Y estábamos Nati y yo jugando a legal y ilegal. Nosotros poníamos un pie en el otro ilegal. Los cubanos jugando en la frontera de Estados Unidos. México, Estados Unidos, México, Estados Unidos. Oye, pero estaría bueno jugarlo ahí, ¿te imaginas? Tienen los maestros. Y aquellos quienes jugaron quemados sabrán que quedarse quieto era una de las decisiones más peligrosas que podías tomar en ese juego. Saltar a la cuerda, jugar con los aviones de papel o con las cartulinas que utilizábamos como espadas y se armaban unas batallas épicas. No nos olvidemos tampoco de los juegos de libretas, esos que se hacían presentes cuando veías que no había nada que hacer en clases o cuando no estaba el maestro, te ponías a jugar cosas como el basta, el chismógrafo, el mítico gato, el gato de toda la vida. Los jueguitos de amor para los enamorados, esos típicos juegos para ver quién estaba enamorado de quién. Jugar una guerra campal, esos que se lanzaban de todo en clase, eso me hizo recordar como las batallas con las bolitas de papel, aunque una flojera tener que limpiar todo eso después y el salón quedaba hecho mierda, amigo. Hablando de la limpieza, ¿quién se ponía a jugar a la hora de hacer el aseo? Era clave jugar en la hora del aseo, ya que, literal, te dejaban hacer el aseo con las personas que más te juntabas. O bueno, en mi caso era así, me dejaban hacer el aseo con mis mejores amigos y literal, en esa hora hacíamos de todo, porque nos poníamos a jugar ya sea lucha libre o una guerra campal, que una vez terminé rompiendo una butaca,
me la llevé a mi casa y me hicieron que la pagara. Y recuerdo muy bien que en esa semana no me dieron dinero, pero para mi buena suerte en la escuela había dos tipos de juegos de apuestas en los cuales, bueno, obviamente tenía yo que pedirle prestado el dinero a mis amigos y ganaba yo dinero apostando ahí en los juegos de cartas o en los típicos juegos estos de canicas. Es una rayita así en la banqueta, en el piso, y con unas monedas se tira y el que quede más cerca. Aquí lanzamos una, vamos a tirar la segunda. Esta moneda, que fue la que quedó más cerca de la raya, es la que sería el ganador, la persona que lo tiró, y ganarías la otra moneda de las personas que tiró ahí. Y algo que también nunca pasará de moda, y digo que nunca pasará de moda porque las personas siempre se copian de lo que está de moda, es jugar juegos inspirados en series o cosas que ven en televisión, especialmente cosas como, qué sé yo, en mis tiempos se convertían en Super Saiyajin. Transfórmate en Goku Black. Mi brother, esa transformación ya la domino, mi brother. Se ponían a buscar Pokémones, jugaban a hacer unos Transformers, literal, llevaban sus Hot Wheels y se ponían a jugar ahí a los Transformers o a los Rápidos y Furiosos. Conductor del Lamborghini, descienda del vehículo. Oblígame, perro. Y como digo, esto nunca pasará de moda porque los niños siempre juegan lo que está de moda, como los niños de hoy en día que juegan al juego del calamar, o los niños que se sienten Mr. Beast y están haciendo recreaciones de juegos como Mr. Beast. Como la de ellos, que nunca habían tenido una casa y nunca la tendrán. Bancan la idea de que un día vaya yo a su escuela y los ponga yo a jugar unos juegos al estilo juego del calamar. Y bueno, para mi generación Z, para mi generación zombie, las nuevas escuelas jugaron juegos de celulares. Esto es algo que a muchos les tocó y a muchos otros no, porque obviamente había gente que en sus tiempos no había celulares. Voy a sonar re viejo, pero en mis tiempos no me tocó jugar con celular. Y no porque no existieran los celulares, sino más bien porque yo era yo de los humildes que no tenía yo ese tipo de oportunidades, pero por suerte tenía yo amigos que sí tenían esas oportunidades, así que me juntaba yo con esos amigos para jugar los juegos que estaban de moda, que por allá en ese tiempo era el PvZ. Me cuesta trabajo entender cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la puta vibra, güey, y jamás la entenderían. Y como acabaron de ver, los proyectores en la escuela eran clave, por lo cual los pibes disfrutaron de bastantes juegos en los proyectores, como lo es el mítico Five Nights at Freddy's, que sí, era una locura ver cómo los pibes jugaban al... ¿Qué juegos eran los que se jugaban aquí en computación? Porque yo me acuerdo que en la primaria, sí, como que te daban un poquitico nada más de lo que era la clase de informática y ya después como que te dejaban jugar un poco. Y me acuerdo que nosotros jugábamos, pero eran jueguitos de los del Total Commander, los que tenían el que tú quisieras, que había de helicóptero, de saltar, sí. Había un montón de billar, juegos. eso sí, pero eran jueguitos bobos, no este tipo de juegos así grandes. O el Paint, usar tu mayor creatividad usando el Paint. Eso era lo que más uno hacía, pintar ahí en el Paint, ¿verdad que sí? Jugaban al Five Nights at Freddy's en un proyector, pero también jugaban en las computadoras o en un celular, que bueno, el rendimiento de las computadoras no era tan bueno que digamos, ya que sí, se trababa demasiado el juego, amigo. Literal, amigo, el juego estaba tan trabado que vieron que pasó de las 4 a las 5 de la mañana, otro poco más y llega a las 6 y se salva. Una locura. También algo que era una locura para ese tiempo era ver cómo se ponían a jugar el Geometry Dash. Yo me pasé todo lo básico. Me pasé con Talión. Hace un tiempo me vicié y me pasé lo que eran los... El famoso Minecraft. Yo nunca había escuchado de esa versión del Minecraft educativo. La verdad no sé de qué trate. Si les tocó jugarlo a ustedes, díganme, porque a nosotros los humildes nunca nos tocó jugar esta versión del juego. Y obviamente que cuando no tenías ni celular, ni laptop, ni computadora, ni proyector, y básicamente no tenías nada con qué jugar, lo que hacías era recrear obviamente los juegos en la vida real. Desde ponerte creativo y hacer un Minecraft en la vida real, que esto yo creo que todos lo hicimos alguna vez,
o jugar un PvZ en la vida real. Este era buenísimo, amigo. Aunque qué sé yo, amigo, cuando te llegaban a golpear con un zapato, malísimo, amigo. Había una infinidad de juegos que podías recrear en la vida real que, bueno, si hiciera yo una lista, no termino. Así que mejor continuemos. ¡Suscribirse en la vida real! ¡No! Algo que sí me tocó llegar a jugar fue en las clases de computación. Y es que vamos, en las clases de computación casi nadie hacía nada porque son más aburridas que oír las clases de historia, pero hay que ser sinceros, las clases de computación se aprovechaban o bien para ver videos o bien para jugarte unos buenos juegos, y aquí es donde entra mi caso, ya que yo me tocaba jugar los juegos free, sí, los míticos, icónicos juegos free, me tocó jugarlos a mí junto con toda mi banda de amigos de mi generación, y aunque no terminaba yo aprendiendo una mierda en la clase de computación, al menos sabía usar Paint, eso es algo, dijo un calvo. Y ya por último me gustaría mencionar los juguetes que comprábamos en el recreo. Y es que en el recreo podían venderte de todo tipo de juguetes, esto dependiendo la escuela a la que fueras, pero estoy seguro de que en la gran mayoría de todas las escuelas vendían juguetes. Y esto lo digo con tanta seguridad porque he visto muchas personas decir: yo jugaba yo con los soldados estos que traían su paracaídas, entre otro tipo de juguetes como lo son las míticas cartas, las manitas pegables, y ahora mismo solamente se me vienen a la cabeza bastantes juguetes que llegué a comprar en el recreo, tantos que solamente les dejaré aquí algunos ejemplos. Juguetes que amábamos comprar a la salida de la escuela, aunque en diferentes partes de Latinoamérica se les conoce con diferentes nombres, como por ejemplo chicote, tiritas, tripas o hasta chicotito. Se trataba de estas hermosas tiras de plástico de colores que se usaban para crear pulseras geniales. Aunque los peces no son ningún juguete, claro que pudieron haber sido tu primera mascota, pues era infaltable en la salida ese puesto en donde vendían peces o hasta tortugas. En mi primaria incluso hasta pollitos de colores. Yo tenía uno y le puse Bolillo. Bolillo solo vivió 24 horas. Entre los grandes tesoros que encontrábamos a la salida, teníamos esos muñecos de plástico transparentes con personajes de nuestras caricaturas favoritas, como por ejemplo el Goku Super Saiyajin con rebabas que nunca pudo faltar, o algunos otros preferían comprar su decena de luchadores mal pintados, o mejor aún su cubeta de soldados verdecitos. Aquí mismo es donde podías encontrar cartas piratas de Yu-Gi-Oh, de Pokémon o hasta colecciones random como la de los Simpsons o Huevo Cartoon. Ahora de seguro encontrar... Quiero una de Huevo Cartoon. Pero ahí dice que las que vendían eran como las de aquí, o originales. No, dicen que pirata. Ah, pirata. Aquí la gente igual las imprimía de un lado y de otro. Sí. A veces las imprimían de un solo lado porque... Aquí las vendían hechas aquí, de cartoncitos, sí, que enseguida se rompían. No encontrarás juguetes de Poppy Playtime o de Skibidi Toilet. Con tan poco y éramos felices. Y si alguno de ustedes compró uno de estos juguetes, déjenlo ahí en los comentarios porque estos juguetes eran clave, amigo. Eran buenísimos para pasar un buen rato ahí. Otro infaltable de algunos eran los Beyblade piratas. Sí, los originales son muy pros, pero caros. Uno pirata hasta traía más barrio y ganábamos las batallas. ¿Qué tal los inolvidables Tetris piratas? Dice que traían 999 juegos distintos, aunque en realidad eran nada más 10 juegos con variaciones mínimas. Uno legendario son las Barbie piratas. Lo gracioso son lo desproporcionado de sus cuerpos. Pero créeme, los muñecos de acción eran lo mejor. La lista era larga. Teníamos a los Power Rangers, Transformers, la Liga de la Justicia, Jurassic Park, Max Steel, Action Man, Dragon Ball y no podemos olvidar a los legendarios luchadores. Aunque cabe mencionar que todos estos juguetes te los terminaban quitando en clases. Sí, los maestros volvían a aplicar otra vez la de Yu-Gi-Oh y te desaparecían mágicamente tus juguetes y te quedabas con cara de no mames, profe. Aunque yo siempre banqué a todos los maestros que no te quitaban los juguetes, al contrario, amigo, se ponían a jugar contigo. Esos maestros me caían súper bien, ya que se ponían a jugar contigo cualquier tipo de cosa. No como los maestros que te quitaban los juguetes, amigos. Ahí viene el pinche profe con sus actividades pendejas. No mames, güey, te escucho. A sus lugares, por favor. Pero, profe... ¿No me están escuchando qué? ¡A sus lugares! Saquen su cuaderno, por favor. Vamos a anotar. ¿No íbamos a jugar hoy, profe? Saquen su cuaderno, vamos a anotar. Les estoy diciendo en silencio. Y con esto llegamos al final de este bonito video. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado y si me faltaron más juegos por mencionar, déjenlo ahí en los comentarios para que quizás hagamos una segunda parte. Y sin más que decir, me despido, yo soy Altai Deluxe, nos vemos en un próximo video, chao. Como es costumbre, dejamos por aquí algunos clips que nos faltaron por poner, ya es demasiado de costumbre, amigo. Sabe modo de defensa. Convoco a un Benito, el cual me da chance de llamar a otro Benito de ojos azules. Y un tercer Benito hace que llame a mi super Benito de ojos azules. Ataca a tu Tizoc.
El escándalo de la semana. Me cuesta trabajo entender cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la puta vibra, güey. Y jamás la entendería. ¿Cuál es tu talento oculto, carnal? Dibujo chido y hice cartas, como el Yu-Gi-Oh! Los personajes son... Sentados. A la bestia, güey, eso sí está bueno, güey, eso sí está bueno. A ver, carnal, ¿me puedes mostrar tu mazo de cartas, güey? Ve nomás, güey, ¿alrededor de cuántas cartas tienes, brother? 80 y algo, más o menos. Voy a agarrar aquí aleatoriamente, güey, una de las cartas de mi carnal. One Punch Pollo. Aquí vemos, mira, con su capa y todo el rollo. Pollogueta, güey, el Pollogueta. Ahí está, güey, mira, ahí está la carta de este carnal. El pollo Buster, el pollo mago oscuro, Fénix oscuro. ¿Cuál es tu carta que más te gusta a ti, carnal? Normal y el pollo espartano. Pollo espartano. ¿Por qué tantos pollos, brother? Pues un amigo y yo lo hicimos. ¿Cómo se llama estas cartas, brother? Las cartas de pollo. Oye, ¿vienes de la tarea esta vez? Ok, ya se saben las reglas, 5 participantes, 10 cartas, 50% de posibilidades de que no les deje tarea. Solamente uno de ustedes tiene que levantar la carta de las de copas, ¿va? ¿Listos? El primer participante, levante la carta. Nada. Va una más de 5. Segundo participante, levante la carta y... nada. Tercer participante trae ayuda divina. ¿Qué carta va a ser la que levante? ¿Qué carta? Ayuda divina. Nada. Quedan 2. ¿Qué carta va a levantar? Nada. Último participante, última oportunidad. Habrá tarea. Levante una carta. ¿Cuál carta va a levantar? Nada. Pero para que vean que no sienta el malo, un pilón. Última oportunidad. Levántela. Como que a mí me encanta ver, por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos tal vez, porque esas personas se rifan, o sea, de verdad. En nuestro tiempo no había nadie con iPhone, ni siquiera con teléfono. Lo que sí tenían algunos eran Nintendo de esto, que eso sí era como el aula entera. Yo me acuerdo que en mi aula había un niño que tenía un Nintendo normal y un 3DS de eso. Y como que tenía de esclavos a todos los varones del aula. Dios mío. Para que le prestara el jueguito. Entonces a la muchachita que le gustaba en ese momento, él la dejaba jugar al Nintendo. Y tenía jueguitos como para hembra, como de cocina y de no sé qué, ¿sabes? Dios mío. Eran tiempos un poco extraños. Pero celulares sí nunca. Yo sí tuve como un tablet pequeñito de estos malito, ya en sexto grado, en el último. Pero igual eso casi ni le duraba la carga ni nada, y lo llevaba súper escondida porque eso estaba prohibido totalmente. Yo lo que en la secundaria tuve una mini laptop que también salió malísima, mi mamá pobrecita pagándola a plazo, que se pasó tiempo pagándola, al final se rompió súper rápido. Una lástima que me dio eso. Pero bueno, sí, poco a poco. Ahora es que nosotros venimos a conocer la tecnología realmente. Y más eso de iPhone, ahora la cultura de iPhone aquí en Cuba está bastante regada, algo que es sorprendente porque aquí en Cuba los iPhones no funcionan bien para nada. Hay que estarlos pirateando, hay que estarlos poniendo VPN para todo. Las aplicaciones, por ejemplo, de pagar por transferencia no funcionan. Es una locura todo un iPhone. Pero aún así la gente aquí los quiere. No sé, pienso que sea por la foto o por la foto. Les gusta el sistema, pero realmente en Cuba es más un estorbo que una bendición tener un iPhone. Sí. Hay muchas cosas que no puedes hacer, que están bloqueadas en Cuba. Tienes que tener, alguien de afuera tiene que tener tienes que usar la cuenta de esa persona de afuera. Obligatoriamente necesitas a alguien afuera que sea quien, por ejemplo, el Spotify te lo tienen que pagar, porque los iPhones el Apple Music, el Apple Music, ajá. Porque aquí, o sea, en todos los países ya se usa el Spotify, no se usa como tener la música en el teléfono. Incluso los teléfonos nuevos ya no vienen con reproductor de música como los de antes. Pero aquí nosotros casi siempre lo que tenemos es la música pirata, que la tenemos en las memorias o en las laptops y eso. Y ahí la escuchamos offline porque internet no tenemos todo el tiempo. Pero el iPhone es un problema para cualquier cosa pirata. Entonces, bueno, nosotras de niñas sí jugamos a todo eso, menos a las cosas que tienen que ver con capitalismo y tecnología. Pero todos esos juegos sí, aquí sí había muchísimos juegos, la verdad.
No, yo ahora me estaba recordando la primaria y eran tantos juegos, de tantas cosas a toda hora. Sí. Eso me hizo extrañar la primaria. Yo nunca había extrañado la primaria y después de ver todos esos juegos, digo, de verdad nos la pasábamos bien. Y sabes, también algo que me entristece, que por ejemplo nosotros no podríamos ver este tipo de videos sobre juegos de Cuba, porque cuando eso aquí no había nada con qué grabar ni nada. Entonces era como, no sé, todas esas cosas están en nuestra memoria. Todo lo que es de nuestra infancia está solo en nuestra memoria porque no hay videos de esa época, no hay, bueno, quizás algún libro que lo retrate, pero alguna foto con cámaras de esa analógica que se lograron salvar. Pero muy poco, muy poco. No tenemos nada así como para mirar atrás y sentir esa nostalgia. Todo en nuestra imaginación. Y ya. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dar su like, comentar, compartir nuestro canal que nos ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video.